El antiguo reloj de abuelo, una reliquia de un tiempo anterior al mío, marcó sus notas lamentables y metálicas mientras la voz de la tía Carol, aguda como un viento invernal, cortaba el aire ya tenso de acción de gracias. Y a mi querida Natalie declaró, sus ojos, normalmente de un azul sereno, ahora brillando con una satisfacción venenosa, le dejo mi colección de dedales de porcelana y el gato de cerámica astillado del baño de abajo. Un suspiro colectivo, fino y quebradizo como encaje viejo, recorrió el comedor. Los tenedores chocaron contra los platos. Mi primo Mark se atragantó con un bocado de pavó. El tío David, esposo de Carol, se movió incómodo en su asiento, su mirada saltando entre su esposa y yo, una disculpa silenciosa en sus hombros encorvados. Mi propio plato, lleno de relleno y salsa de arándano intactos, de repente parecía una montaña insuperable. Sentí el ardor familiar detrás de mis ojos, un calor que no tenía nada que ver con el fuego rugiente de la chimenea. Mis manos, entrelazadas bajo la mesa, temblaban. Dedales. Un gato astillado. Durante 25 años, había sido la sombra de la abuela Eleanor, su confidente, su cuidadora. Cuando su memoria empezó a fallar, cuando sus pasos vacilaron, era mi brazo en el que se apoyaba, mi voz la que calmaba sus ansiedades. Carol, mientras tanto, visitaba 2 veces al año, generalmente para preguntar por la situación financiera de la abuela, sus visitas salpicadas de comentarios apenas velados sobre la carga de la vejez. Eso, es todo, susurró mi hermana Sara, su voz teñida de incredulidad. Se sentó a mi lado, su mano buscando la mía, un pequeño consuelo en el frío repentino que había descendido sobre la habitación. Carol, disfrutando su momento, hizo una pausa dramática, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. El testamento es muy claro, Sara. La mayor parte de la herencia de Eleanor, su casa, su sustancial portafolio de inversiones, sus diversas propiedades. Todo me ha sido legado a mí, su hija devota, Carol Ann Peterson. Puntuó su declaración con una sonrisa triunfante que no alcanzaba sus ojos. Noté que esos ojos se dirigieron hacia mí, buscando una reacción. No ofrecí ninguna. Mi rostro permaneció como un lienzo en blanco. Por dentro, una tormenta rugía, pero había aprendido hace mucho a soportar tales tempestades en silencio. Mi abuela, la mujer que me enseñó a leer, a hornear, a amar sin reservas, supuestamente no me había dejado nada de sustancia. La traición se sentía como un golpe físico, un puñetazo al estómago que me dejaba sin aliento. Sin embargo, una calma peculiar se asentó sobre mí. No era la primera vez que mi tía intentaba disminuirme, borrar mi valor. Había soportado sus comentarios sarcásticos, su lástima condescendiente, sus desaires calculados durante años. Cada corte, cada herida, solo había servido para endurecer un núcleo dentro de mí, una fuerza silenciosa e inquebrantable que nadie, especialmente Carol, sospechaba. La habitación zumbaba con susurros apagados. Mi tío Robert aclaró su garganta, su rostro una máscara de incomodidad. Carol, ¿estás segura de que esto es correcto? Eleanor siempre hablaba también de Natalie, de cuánto apreciaba su cuidado. Carol hizo un gesto despectivo con la mano. Tonterías sentimentales de una anciana, Robert. El testamento, legalmente vinculante, dice otra cosa. Eleanor estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó este documento. Su abogado, el señor Henderson, puede dar fe de ello. Infló el pecho, como un pavo real mostrando sus plumas llamativas. Parece que Eleanor finalmente reconoció quién merecía realmente su legado. Mi prima Jessica, usualmente tímida, habló, su voz sorprendentemente firme. ¿Merecerlo? Natalie prácticamente vivió aquí los últimos 5 años. Tía Carol, tú aparecías en Navidad y Semana Santa, y luego desaparecías. ¿Quién llevaba a la abuela a sus citas? ¿Quién le cocinaba? ¿Quién le tomaba la mano cuando lloraba porque no recordaba su propio nombre? La sonrisa de Carol vaciló. Jessica, querida, estás siendo emocional. Estos son asuntos legales. Eleanor tomó sus decisiones. Tocó el grueso paquete de papeles en su mano. El testamento se actualizó hace apenas 6 meses. Hace 6 meses. Fue cuando la abuela Eleanor tuvo su último gran susto de salud, un periodo de confusión y vulnerabilidad. Un nudo frío se apretó en mi estómago.
Recordé la visita repentina y prolongada de Carol en ese entonces, sus conversaciones en voz baja con la abuela, su insistencia en manejar todos los asuntos de la abuela. Fui descartada, me dijeron que descansara, que dejara que Carol se hiciera cargo por un tiempo. Había confiado en ella, tontamente. Me cuesta creerlo, habló finalmente mi padre, Michael, su voz baja, peligrosa. Se sentó frente a mí, sus ojos, normalmente amables, ahora entrecerrados con furia protectora. Eleanor amaba a Natalie más que a nadie. Carol se burló. El amor no dicta documentos legales. Michael. El testamento es irrefutable. El aire se espesó, cargado de acusaciones no dichas. Los observaba, mi familia, sus rostros contorsionados por la ira, la confusión y un creciente sentido de injusticia. Veían a una víctima. Veían a una chica tranquila y humilde que había sido robada. No veían el acero bajo la superficie, la fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante años. No conocían las horas silenciosas que pasé en el estudio de la abuela, no solo leyendo para ella, sino absorbiendo, aprendiendo, comprendiendo. No conocían la profundidad de la previsión de mi abuela, su sabiduría silenciosa, su confianza inquebrantable en mí. Mi mirada se dirigió a la fotografía enmarcada sobre la repisa, la abuela Eleanor, su cabello plateado recogido, sus ojos brillando con picardía mientras sostenía un pequeño gato de cerámica, el astillado. Una ligera sonrisa apareció en mis labios. Creían que habían ganado. Creían que yo estaba rota. Se equivocaban. Justo cuando Carol empezaba a elaborar sus planes para la casa, su voz cargada de autoimportancia, un sonido del pasillo la interrumpió. Un leve arrastrar de pies. Un aroma familiar y distintivo a lavanda y naftalina. Todas las cabezas en la habitación se giraron hacia el arco. Un suspiro, más fuerte y unificado que cualquier otro, estalló. La abuela Eleanor estaba allí, apoyándose ligeramente en su bastón ornamentado. Sus ojos, aunque un poco desvaídos, eran agudos y muy vivos. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, jugaba en sus labios. Llevaba su bata de terciopelo favorita, de un verde esmeralda profundo, y su cabello plateado estaba trenzado meticulosamente. Parecía, para todos los efectos, una mujer que simplemente despertaba de una larga siesta, no una cuyo testamento acababa de leerse. El rostro de Carol, momentos antes sonrojado por el triunfo, perdió todo color. Su boca quedó abierta, formando una silenciosa O de horror. Los papeles en su mano, el documento que acababa de usar como arma, temblaron y luego se deslizaron de su agarre, esparciéndose por el piso de madera pulida como hojas caídas en otoño. «Eleanor», croó el tío Robert, su voz cargada de incredulidad. La mirada de la abuela Eleanor recorrió la habitación, deteniéndose en cada rostro sorprendido, hasta fijarse finalmente en Carol. Sus ojos, usualmente tan gentiles, tenían un brillo de algo que rara vez había visto. Diversión fría y calculada. Carol, querida, la voz de la abuela, aunque un poco más débil que antes, resonó en el silencio atónito. Parece que has extraviado mi testamento real. Dio otro paso lento y deliberado hacia la habitación, sin quitarle los ojos a su hija. Carol tartamudeó, su voz un susurro quebradizo. «Madre». Pero el hospital dijo, «El doctor, estabas en coma». La abuela rió, un sonido seco, crujiente, como hojas secas arrastrándose por el pavimento. Una actuación muy convincente, ¿no crees? Todo parte del plan, querida. Y bastante necesario, al parecer, para eliminar a los buitres. Sus ojos se dirigieron a los papeles esparcidos en el piso. Confío en que disfrutaste leyendo mi borrador. La habitación estalló en un coro de susurros, jadeos y exclamaciones atónitas. Mi padre se levantó de su asiento, corriendo al lado de la abuela, su rostro una mezcla de alivio y completa confusión. Sara la abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Abuela, ¿qué está pasando?», sollozó Sara, su voz amortiguada contra el hombro de la abuela. La abuela le acarició la espalda suavemente. «Todo a su tiempo, mi amor». Pero primero volvió su mirada a Carol, que ahora permanecía congelada, su rostro una máscara de terror absoluto. «Creo que tenemos algunos asuntos que aclarar. Empezando con mi verdadero testamento y última voluntad». Extendió la mano hacia mí. «Natalie, querida,
¿Serías tan amable de traer el documento de mi estudio, el que está en el cajón con llave de mi escritorio? La llave, como sabes, está en la cadena de plata alrededor de mi cuello. Mi corazón, que había sido un tamborileo de traición y resistencia silenciosa, ahora se elevó. Una lenta y cómplice sonrisa se extendió por mi rostro. Miré la mirada de la abuela y, en sus ojos, vi no solo amor, sino un profundo respeto, un reconocimiento de nuestro secreto compartido. Este era el momento. El instante que había esperado pacientemente, en silencio. Por supuesto, abuela, dije, con voz firme, sin traicionar el éxtasis que me recorría. Caminé entre los rostros atónitos, pasando junto a Carol, que parecía a punto de derretirse sobre el piso, y desaparecí en la familiar tranquilidad del estudio de la abuela. El aroma de libros antiguos y flores secas me envolvía. Me moví con determinación, mis dedos encontrando la pequeña llave de plata bajo el cuello de encaje de la abuela. La cerradura del cajón antiguo del escritorio se abrió con un satisfactorio clic. Dentro, entre viejas fotografías y flores prensadas, yacía un sobregrueso color crema, sellado con una impresión de cera con la inicial de la abuela. Al regresar al comedor, el silencio era palpable, denso de anticipación y temor. Carol estaba rígida, sus ojos fijos en mí, con una mezcla desesperada de esperanza y un incipiente desaliento. El resto de la familia observaba, hipnotizado, mientras me acercaba a la abuela. «Aquí está, abuela», dije, entregándole el sobre. La abuela lo tomó, sus dedos, aunque nudosos por la edad, sorprendentemente firmes. Lo levantó para que todos lo vieran. «Esto, querida familia, es el único testamento válido». El que Carol leyó con tanto entusiasmo era una pequeña artimaña, una prueba, si se quiere. Miró directamente a Carol. «Y tú, hija mía, fallaste espectacularmente». Carol halló su voz, un sonido ahogado y desesperado. «¿Una prueba? Madre, ¿de qué hablas?» Me moría de preocupación. «Dijeron que habías partido». «Efectivamente, lo dijeron», respondió la abuela, su tono sin calidez. «Una necesaria farsa, organizada con la ayuda de mi abogado, el señor Henderson, y un doctor muy comprensivo, el doctor Albrecht. Sospechaba de malas intenciones. Carol, tu repentino interés en mis finanzas, tu insistencia en que firmara documentos mientras me recuperaba de la última gripe, mi mente puede ser vieja, pero no está del todo perdida». Abrió el sobre con un gesto teatral. «Ahora, veamos cuáles son realmente mis deseos, ¿de acuerdo?» Entregó el documento a mi padre. «Michael, ¿serías tan amable de leerlo en voz alta?» Mis ojos ya no son lo que eran. Mi padre, con las manos temblorosas, tomó el testamento. Su voz, usualmente potente, era baja mientras comenzaba a leer. «Yo, Eleanor Mae Peterson, siendo de mente y cuerpo sanos, revoco todos los testamentos y codicilios anteriores». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la página, y luego se abrieron con incredulidad. «A mi amada nieta, Natalie Ann Miller, quien ha sido mi constante compañera, mi cuidadora fiel y la luz de mis últimos años, le lego toda mi herencia, incluyendo mi casa en 1422 Sycamore Lane, todas las propiedades, mi portafolio de inversiones y todos los bienes personales, con efecto inmediato tras mi fallecimiento». Un silencio atónito descendió. Mi padre levantó la vista, sus ojos brillando de orgullo y un atisbo de shock. Continuó, ganando fuerza. «Además, nombro a Natalie Ann Miller como la única ejecutora de mi herencia, con plenos poderes y autoridad para manejar todos los asuntos. A mi hija, Carol Ann Peterson, le dejo una sola moneda sin marcar, para recordarle que la verdadera riqueza no reside en posesiones materiales, sino en la integridad y el amor. A los demás miembros de la familia, les dejo mi amor duradero y la esperanza de que continúen apoyándose y cuidándose entre sí». La moneda. La única moneda sin marcar. El simbolismo era brutal, preciso. Carol jadeó, un sonido crudo y herido, y retrocedió, colapsando en una silla del comedor. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos en una aterradora realización. «No», susurró, apenas audible. «No, esto no es correcto. Esto. No puedes». La abuela Eleanor, con expresión serena, encontró la mirada de su hija. «Sí puedo, y lo he hecho. Intentaste aprovecharte de mi vulnerabilidad, Carol».
Intentaste robarle a la persona que dedicó su vida a mi bienestar. Pensaste que era una vieja tonta, una mujer desvanecida. Pero siempre he observado, siempre he escuchado. Natalie, querida, ha demostrado ser digna no solo de mi amor, sino de mi confianza. Se volvió hacia el resto de la familia. Este fue un camino difícil, pero necesario. Quería ver quién realmente se preocupaba, quién se mantendría firme por lo correcto, incluso frente a una aparente injusticia. Y me enorgullece decir que muchos de ustedes lo hicieron. Sonrió cálidamente a Jessica, a Robert, a mi padre y a Sarah. Mi corazón se llenó. No se trataba solo de la herencia. Era vindicación, ver que años de dedicación silenciosa y desinteresada finalmente fueran reconocidos. Se trataba de la abuela, a su manera sabia y astuta, protegiéndome incluso desde más allá de lo que todos creían. Carol, sin embargo, no había terminado. Se levantó, su rostro contorsionado por la rabia. Vieja astuta. Fingiste tu propia muerte. Esto es una locura. Es ilegal. Al contrario, Carol, intervino una nueva voz. El señor Henderson, el abogado de la abuela, un hombre pequeño, impecablemente vestido y de expresión severa, salió de las sombras del pasillo, sosteniendo un maletín. La señora Peterson solo organizó una ausencia temporal. No hay nada ilegal en que alguien elija desaparecer por un periodo corto, especialmente cuando está en juego su bienestar. Y su testamento, el que acaba de leerse, fue ejecutado bajo mi supervisión, cumpliendo todas las formalidades legales. Es irrefutable. Abrió su maletín y sacó un conjunto de documentos. Además, la señora Peterson me ha instruido iniciar procedimientos respecto a ciertas discrepancias financieras descubiertas durante su ausencia. Específicamente, una serie de transferencias no autorizadas desde sus cuentas personales hacia Carol Ann Peterson, por una suma considerable. La mandíbula de Carol cayó. Los últimos vestigios de desafío desaparecieron de su rostro, reemplazados por puro terror. El color regresó a sus mejillas, un rojo irregular y enojado. Yo no, tartamudeó, retrocediendo. Oh, pero sí lo hiciste, querida, dijo la abuela, ahora con voz firme, inquebrantable. Tengo estados de cuenta bancarios, autorizaciones firmadas claramente falsificadas, y grabaciones de tus conversaciones con mi asesor financiero, donde te hiciste pasar por mí. No solo intentaste robar mi herencia, sino que además defraudaste activamente. Eso, Carol, es un delito. El silencio que siguió fue ensordecedor. La verdad, fea e innegable, flotaba en el aire. Mi tía, la autoproclamada hija devota, era una ladrona, una conspiradora, una traidora. Carol miró alrededor, sus ojos salvajes, buscando un aliado, un rostro comprensivo. No había ninguno. Solo shock, disgusto y profunda decepción. Fuera, dijo mi padre, con voz baja, vibrando de furia contenida. Fuera de esta casa, Carol. Y no vuelvas jamás. Carol, derrotada y humillada, giró y huyó, sus pasos rápidos resonando por el pasillo. La puerta principal se cerró de golpe, un punto final definitivo al drama. La abuela Eleanor suspiró, un largo y cansado exhalar. Me miró, una suave sonrisa amorosa en sus labios. Bueno, Natalie, querida. Parece que has heredado algo más que dedales y un gato astillado. Me acerqué a ella, abrazándola con fuerza, el aroma de lavanda y naftalina como bálsamo reconfortante. Esto no era solo una herencia, era un testimonio de un amor que había perdurado, de una confianza que había sido ganada. Era la vindicación silenciosa de años de resistencia callada, una justicia poderosa, firme, entregada con gracia y astucia. Había resistido la tormenta, y emergido, no rota, sino más fuerte, más sabia y finalmente verdaderamente libre. El gato de cerámica astillado, comprendí, era un símbolo de resiliencia, de la belleza en la imperfección y de la fuerza oculta que yace dentro. Mi abuela, en su acto final y magnífico, no solo me había dado una herencia, me había dado mi lugar legítimo, mi dignidad y el poder de reconstruir mi vida, no solo más fuerte, sino con una base de verdad inquebrantable.